Hola, buenos días. ¿Cómo están, amigos? Gracias por invitarnos en sus hogares. Soy Aza, miembro de la comunidad Bahá'í de Seneguía. Como siempre, a esa hora que estamos con ustedes, con este mensaje tan esperanzador, tan lindo, tan renovador, tan transformador que trae Baha'u'lláh, el fundador de la fe Bahá'í. Realmente otro día estuve pensando cómo es, ¿no? Desde que ha llegado Baha'u'lláh, como que se ha abierto un portón, unas puertas muy grandes para la humanidad. A partir de ahí, el avance tecnológico, el avance de todo realmente ha cambiado, ampliado los conceptos. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, si sabíamos del amor antes, siempre el amor existió en la vida de la humanidad, pero era un amor limitado. Ahora el amor es ya internacional, universal. Nos ha quitado todas limitaciones, todo que nos encerraba. Entonces la llegada de Baha'u'lláh o esa nueva etapa de la vida de la humanidad que se enriquece con el mensaje de Baha'u'lláh, el fundador de la fe Bahá'í, quien nació en 1817 y tuvo una vida terrenal hasta 1892, ha transformado la vida humana. Nosotros, imposible comparar nuestras vidas en ningún campo, ¿no? Ni siquiera en la vida cotidiana. Si antes la gente tenía que barrer con una escoba, ahora tiene, ¿cómo se llama? Aspiradora. Si tenía que escribir a mano, ahora empezamos a tener a partir de esa época máquina de escribir y después computadoras, ¿sí? Ahora celulares. Es increíble, para nada, en ningún aspecto de la vida podemos compararnos a nosotros con nuestras generaciones, unas personas que han vivido unos 200 años antes de nosotros, ¿no? Es increíble todos los cambios. Y cualquier persona inteligente lo pensaría. ¿Cómo es, no? ¿Cómo que de repente la humanidad, dentro de este lapso de casi 200 años, dio una vuelta increíble? Como que alguien que no tenía capacidad de hablar, de escribir, no sé, de hacer muchas cosas, de repente le nació y se le abrió todas esas oportunidades y está demostrando sus capacidades. Eso pasó a la humanidad. Bueno, hay muchos temas que hablar sobre eso, cómo la vida de la humanidad ha cambiado, se ha transformado a partir de 1844, cuando nace la fe Bahá'í, y Baha'u'lláh trae ese mensaje increíble, ese mensaje transformador para la vida de la humanidad. Bueno, aquí en este programa estamos tratando eh, traer esas perlas de sabiduría que Baha'u'lláh ha traído, así perla por perla, y por casualidad que también me puse un collar de perla y me hace recordar las perlas de sabiduría que Baha'u'lláh trae, y él lo dice muy claramente, y sabemos que las perlas están en profundidades del océano. Las perlas no están en la playa, en superficie. Hay que meditar sobre las enseñanzas y palabras de Baha'u'lláh para entender y captar y poder entender y tomar hacerlo nuestro, ¿no? Hacer ese sentido de vida basado en ese entendimiento. Ahí podemos cambiarnos a nosotros y dejar huellas o cambiar el mundo alrededor nuestro. Eso es la fe Bahá'í, lo que vamos a ir compartiendo y estamos compartiendo hace años, poco a poco, así gotita a gotita, para que ustedes se enriquezcan, se nutren y encuentran ese misterio de cambio, por qué el mundo está cambiando y hacia dónde vamos, porque no basta de mirar y decir, sí, verdad, ¿no? Antes no había medio de comunicación así colectiva, ahora hay, y no esto, otro, no, sino también nos está indicando a dónde va la humanidad. Bueno, hoy día tenemos dos invitados que ya no son como
como invitados así de vez en cuando, sino son nuestros colaboradores y quienes aportan maravillosamente a este programa, nuestros queridos amigos de Colombia, Alexandra, Claudia y Elkin, muy bienvenidos. Eso ya es su programa, ustedes ya no son invitados, se puede decir, si son dueños también del programa. Bienvenidos y estoy muy feliz de tenerlos nuevamente con nosotros. Por favor. Ay, buenos días y qué gusto verte, qué gusto estar aquí. Elkin, buenos días, Hassan, y gracias por la invitación como siempre y por la paciencia también. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días a Sam y Claudia, muy amables por la invitación y aquí a sus órdenes. Muchas gracias. Solamente para hacer recordar a nuestros amigos que con ustedes estuvimos tocando un tema muy interesante que es el servicio y como lo que decían de antes, todo ha cambiado su sentido, ¿no? Porque antes servicio era como, bueno, yo voy a prestar un servicio, pero algo como un cumplimiento de deber o por compromiso, algo. Pero en la fe Bahá'í se ha cambiado todos esos conceptos, se ha ampliado. O sea, ahora el servicio es como adoración a Dios, porque cuando nosotros servimos a un ser humano o a la humanidad, estamos realmente apoyando el plan de Dios, que es llevar esa humanidad, ¿no? Cada vez en mayor desarrollo, mayor entendimiento, desarrollo no solamente material, sino también espiritual. Entonces, el servicio encuentra un sentido espiritual. Ya no es solamente la acción que hacemos, sino esa brisa, ¿no? que le empuja y es el amor a Dios, amor a la humanidad. Entonces, como ustedes tocaron algunos elementos, algunos pautas y tips que dieron incluso sobre el servicio y nuestro tiempo no alcanzó para que terminamos a conversar sobre el tema, así que vamos a continuar con el tema de servicio. El micrófono es de ustedes y por favor, queremos aprender mucho más de ustedes, por favor. Vale, pues entonces vamos a hacer un muy breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora. El servicio desde la perspectiva Bahá'í, que es una herramienta de transformación individual y colectiva. Entonces partíamos de que pues, unas de las características esenciales para servir pues, es el amor, después viene la fe, la humildad, la compasión, la bondad, el desprendimiento de todo lo terreno para poder servir. Después vendría la consulta, la aniquilación del yo, el conocimiento y pues ahora entraríamos a ver y analizar el tema de la renunciación, ¿no? Entonces, pues para entrar en materia voy a leer un pequeño fragmento de un escrito de Baha'u'lláh sobre la renunciación, entendiendo de que los seres humanos siempre tenemos deseos. Y es bueno, ¿no? Es natural. Nosotros siempre tenemos el deseo de estar bien, de tener buena salud, de tener un buen trabajo. Y cuando se trata del servicio a la humanidad, debemos renunciar al cielo y al infierno. Es decir, no debemos hacer las cosas ni servir a la humanidad ni amar a los demás seres de este planeta buscando ni siquiera el infierno, pero mucho menos el cielo. Entonces, eso lo explica Baha'u'lláh de la siguiente manera. Gloria a ti, oh Señor. Tú has dado vida a todas las cosas creadas mediante el poder de tu voluntad, oh Dios. Ayuda a aquellos que han renunciado a todo menos a ti y confiéreles una gran victoria. Envíales, oh Señor, al concurso de los ángeles del cielo y de la tierra y todo lo que existe entre ambos, para que asistan a tus siervos, los socorran y fortalezcan, los capaciten para alcanzar el éxito, los sostengan, los envistan de gloria y les confieran honor y exaltación, los enriquezcan y hagan triunfadores con victorias maravillosas. Claudia. Me parece que esta virtud de la renunciación es otra de esas características que a veces nos cuesta un poquito entender, y es en gran medida porque en el contexto en que hemos sido educados nos identificamos mucho con lo que tenemos. Incluso en nuestro idioma, el español, usamos mucho los posesivos.
mi casa, mi carro, mi pareja, mío, mío, mío. Entonces, de alguna manera, nuestro inconsciente se acostumbra a que esas cosas son de uno como si hicieran parte de nosotros. Incluso nos volvemos como dueños creemos ser los dueños de otras personas, queremos controlar la vida de nuestros hijos, de nuestras parejas, de nuestros amigos. Entonces, este tema de la renunciación a veces nos cuesta mucho y más aquí en Occidente justo por eso, porque es que renunciación significa que empezamos a entender que eso no es mi casa, sino que es una casa que está al servicio, o sea, para que yo viva en ella, pero cuando yo me muera, esa casa no se va conmigo. Mi pareja es una persona que en este momento está enseñándome algo, acompañándome en un momento, pero no es mío. Tiene un nombre, es un ser independiente de mí, él tiene que tomar sus decisiones y la renunciación implica eso, ser capaces de entender que nosotros no poseemos realmente nada, ni los objetos, ni los bienes, ni a los amigos. Lo que sucede es que eso le da una sensación al ego de seguridad. Entonces, pero en realidad nada de eso es nuestra posesión. Entonces, como parte del proceso de desarrollo espiritual, lo que nosotros tenemos que ir es renunciando a ese sentimiento de posesión y poder ser capaces de estar felices y bien, aunque ese objeto esté o no, aunque esa persona esté o no. Lo que pasa es que tener y acumular nos genera cierto placer en el cerebro porque de alguna manera nos hemos eso es grato tenerlo, pero también nos hemos acostumbrado a que entre más tenemos, como que somos más importantes, más riqueza, más tierras, más poder, más amigos, pero resulta que a la larga, cuando nos enfrentamos a situaciones de la vida, tenemos que enfrentarlo nosotros solitos. En la noche, cuando usted se acuesta a dormir, está usted solito durmiendo en su camita y resolviendo sus problemas. Entonces, la renunciación lo que nos dice es, parte del camino espiritual significa abandonar esa identificación con ese ego que se cree dueño de cosas y de los demás y entender que lo que tengo hoy está para servirme, para ayudarme en mi proceso espiritual, pero que no va a estar siempre conmigo y que en el momento que yo muera, eso se va a quedar acá en este plano y yo tendré que seguir adelante. Entonces, es un ejercicio que no es tan fácil, pero que en la medida que nosotros hacemos meditación y oración y empezamos a servir, cada vez es más sencillo. Porque, por ejemplo, cuando uno está haciendo servicio, uno es capaz el tiempo, por ejemplo, dárselo a otra persona. Incluso cosas que tú considerabas que querías mucho, es capaz de dárselas a otro que las necesita más. Y ahí es la renunciación. Cuando yo puedo decir, listo, a mí me gusta mucho este objeto, pero es que él lo necesita más y yo se lo entrego, eso es una forma de renunciación que enriquece mucho y que también nos hace conscientes de que esos objetos materiales son temporales. Excelente, excelente. Sí, muy, muy cierto. Sí, continuemos, por favor, Elkin. Vale, entonces vamos a continuar ahora con la pureza de intención. Y es que para cada acto de amor, bien sea dentro de nuestra familia o dentro de nuestros amigos, nuestra comunidad o incluso ante la sociedad, pues ahí debe haber una pureza de intención en el servicio para que tenga un pleno desarrollo y pues una virtud en el cielo, ¿no? Entonces, normalmente cada vez que nosotros hacemos algo tenemos un objetivo, ¿cierto? A veces bueno, a veces regular y a veces no tan bueno. Eso es natural en los seres humanos, ¿cierto? Pero cuando hacemos un acto de amor en nuestra familia, pues hay una pureza de intención y es buscar el bienestar de ellos, ¿no? Entonces, en esta dispensación lo que se trata es de que esa familia sea más inclusiva, incluso a la misma sociedad y a la comunidad que nos rodea y volvernos los aldeanos de un solo país, entendiendo que ese país es el mundo, ¿no? Entonces, esa pureza de intención es la que nos debe llevar a realizar las tareas de todos los días. Entonces, en ese orden de ideas, hay dos pequeñas citas de Bajaola que hablan acerca de la pureza de intención. Y dice, di, oh pueblo, la lámpara de Dios está encendida, prestad atención, no seas de los impetuosos vientos de vuestra desobediencia extingan su luz. Ahora es el tiempo de levantaros y magnificar al Señor vuestro Dios. No os luchéis por las comodidades materiales y conservad vuestro corazón puro y sin mancha. Ese es uno. Entonces, a lo que tratamos de mover esta comunidad y estas nuevas enseñanzas es a prestar un servicio desinteresado, pero con amor, con tal de construir un mundo mejor. Clau.
Elkin, perdón, Ander Claudia, sí, estaba pensando en lo que tú dices, Elkin, y eso uno puede hacer cuando realmente ama a otras personas. Y para amar a otras personas necesitamos conocer la realidad espiritual de cada persona, ¿no? Que el ser humano, porque eso que yo veo a todos como mis propios hijos, hermanos, hermanas, padres, madres, necesita que yo amo las personas. Y ese amor a las personas tiene que ser realmente un conocimiento espiritual de la realidad del ser humano, ¿no? Saber que todo ser humano es, como dice también en otras escrituras sagradas, fue creado en imagen, semejanza de Dios, y entonces es como, o dice Bahá'u'lláh, dice, tú eres a todo ser humano, ¿no? Tú eres el sol de mi santo cielo, ¿no? El sol de su cielo, santo cielo de Dios, somos nosotros los seres humanos. Cuando amamos a otros seres humanos, servimos a otros seres humanos, como que estamos sirviendo a Dios, ¿no? Ya, perdón, Claudia. No, tranquila, está muy Sí. bien. No, solo iba a decir una cosa, y es que en la pureza de intención hay un aspecto que lo hace, digamos, que vale la pena reflexionar, y es que la pureza de intención está relacionada con lo que te motiva a hacer las cosas, lo que te mueve a hacer algo, lo que te inspira a hacer algo. Pero esa pureza de intención, esa búsqueda de ese camino recto, está mediada por tus valores, ética, por tu moral, por el contexto en el cual has nacido. Entonces, cuando uno está pensando, uno quiere aplicar o quiere desarrollar esa pureza de intención, es necesario que examine los motivos, lo que te mueve a hacer algo. Entonces aquí es muy importante que tengamos en cuenta una cosa. Para uno lograr la pureza de intención, esto no va aislado, tiene que ir de la mano con la oración, con la meditación, con todas las virtudes que hemos venido desarrollando, con la bondad, con la consulta. Porque ¿qué significa eso? Que a medida, cuando tú vas a hacer algo, tú lo vas a calificar como bueno o como malo, va a ser puro de intención, depende como tú lo estés viendo. Entonces, fíjese que hay personas que hacen cosas que uno dice, venga, pero eso no es correcto, eso por ejemplo no es ético, pero para esa persona como lo está viendo, aparentemente sí. Lo que pasa es que la pureza de intención no es nada, no es en sí misma, es un resultado de todo el proceso de desarrollo del ser humano. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, los diferentes valores y resulta que para poder justamente desarrollar esa pureza de intención, pues tiene que haber bondad, tiene que haber compasión, tiene que haber aniquilación del yo, tiene que haber renuncia, todo va como unido. Entonces, uno no puede pretender, por ejemplo, lastimar a alguien o hacer algo y decir, no, es que yo no lo hice con mala intención. No, es que detrás de eso hay, ¿y por qué lo hizo? ¿Qué lo motiva? Entonces, mira que esa reflexión interna, ese llamado a cuentas diario que tenemos que hacer, que nos instan en la fe baja de hacer todos los días, de por qué hago las cosas, qué es lo que me motiva, qué es lo correcto. Y yo creo que un indicador también de que es lo correcto es pensar lo siguiente, esa acción que vas a hacer, si te la hicieran a ti, ¿estaría bien? Es decir, si por ejemplo yo voy a saltarme la fila y fuera yo a la que alguien se me saltara al frente, ¿me gustaría? Probablemente no. Y ahí es donde uno se empieza a dar cuenta que entonces ahí la intención, por más que yo diga que no tenía mala intención, que es distinto a pureza de intención, hay algo que hay que evaluar allí. Siempre hay que examinar y pensar, bueno, si estuviera en el lugar de esa persona y me tocara a mí, ¿me gustaría? Tal vez no. Ve más profundo, ¿por qué entonces lo vas a hacer? Y esa reflexión interna, ese ir al corazón y mirar realmente si me tocara a mí, sería bueno, si se lo voy a hacer a la otra persona, eso es correcto, ahí empieza a desarrollarse esa reflexión hacia la pureza de intención, que la idea es que se vuelva natural, la idea es que con el tiempo tú obres siempre con pureza de intención, pero fíjense cómo la pureza de intención es un resultado de todo el caminito que hemos venido recorriendo. Yo quisiera poner un pequeño ejemplo y es el caso de los niños. Cuando los niños nacen y empiezan su proceso de aprendizaje antes de los 5 o 6 años, ellos son buenos por naturaleza y son absolutamente puros, ¿no? Ellos desbordan amor y cariño por sus semejantes y son absolutamente desprendidos, amorosos, eh, están siempre demostrando y dando afecto. Eh, Nosotros debemos volver a esas etapas, pero de forma consciente, que en la medida en que crecemos y vamos educándonos y vamos experimentando en esta vida, pues nacen cosas buenas y malas y aprendemos cosas buenas y malas. Al final del ejercicio, nosotros debemos volver con nuestro corazón puro, inmaculado a la casa del Padre. Es decir,
que nuestros actos y nuestra pureza de intención no busquen ni el cielo, ni el infierno, ni el premio, ni el castigo. Y esa renunciación que hablábamos antes, pues es simplemente ver las cosas que temporalmente tenemos como nuestro conocimiento, como nuestras manos, como nuestros bienes, simplemente como una herramienta. Y esa herramienta, pues la podemos tener ahora, pero pues la podemos perder más adelante. O si somos bienaventurados, pues tendremos más herramientas y más amigos que nos ayuden a construir las cosas que queremos para este mundo. A mí me parece, sí, pues esa medida que dice, la forma de medir, como dice Alexandra, es maravillosa. Esa es las reglas doradas, ¿no? Que dicen que está en todas las religiones. No haces a otro lo que no quisieras que hacen a ti. Y eso de no hacer las cosas por recompensa o castigo, eso es ya el grado máximo de desarrollo espiritual que uno puede llegar a hacer bien por amor al bien, ¿no? Por la belleza del bien, que amamos hacer bien porque sabemos, estamos convencidos. Y como tú bien dices, Elkin, conscientemente, como un niño es puro, pero es inconsciente, porque todavía es como hoja blanca, ¿no? Todavía no diferencia, pero nosotros conscientemente tenemos que tener esa pureza y hacer el bien, porque yo, por ejemplo, voy a decir la verdad porque yo sé que la verdad tiene que ser la verdad. Ahora, si sea en mi favor o sea en mi contra, si lo utilizan hasta para destruirme, pero tengo que decir la verdad. Eso sería ya a ese nivel que tú dices, ¿no? Hacer el bien por la belleza del bien. No interés ni temor de castigo o recompensa, interés de recompensa, digo. Eso necesita, pero mucho, no sé, una buena voluntad personal, una buena educación desde familia y un ambiente también que ayude a eso, ¿no? Porque de verdad que vemos que en la sociedad no sucede eso, lamentablemente, y estamos mal por eso justamente, ¿no? Porque la gente hace las cosas o por recompensa o por temor al castigo, no por amor o por esa pureza de intención. Bien, continuemos, por favor. Entonces, para ayudarnos en ese camino que tú decías, Sam, pues existe otra herramienta, otra cualidad espiritual que se llama el camino recto. Y pues nada mejor que la palabra sagrada para explicarnos qué significa eso. Entonces, Bahá'u'lláh dice en su libro Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, el gran ser dice: oh vosotros hijos de los hombres, el propósito fundamental que anima a la fe de Dios y su religión es proteger los intereses de la raza humana, promover su unidad y estimular el espíritu de amor y fraternidad entre los hombres. No dejéis que se convierta en fuente de disensión y discordia, de odio y enemistad. Este es el sendero recto, el cimiento fijo e inamovible. Todo lo que se ha erigido sobre este cimiento, los cambios y los azares del mundo, no podrán nunca menoscabar su resistencia, ni el transcurso de incontables siglos podrá socavar su estructura. Claudia. Pues bueno, miren que aquí todo como que empieza a armarse las piezas de rompecabezas y a ver que todo está relacionado con todo. Entonces, por ejemplo, cuando uno piensa en el camino recto, no es que esté trazado el camino y que entonces uno tenga que irse por ese camino, sino lo que realmente pasa es que la vida nos enfrenta a retos. Y el valor de la persona está que al enfrentarse a esos retos, mantenga su integridad y sus valores, aún estando en las peores circunstancias. Y eso sí es una muestra de camino recto, pero no es no es un camino que está trazado, sino que a medida que se va aplicando el servicio y que se sigue todo este sendero de todas estas virtudes y se van desarrollando, resulta que tú vas formando en tu interior esa guía que te orienta hacia ese camino recto, a proceder de manera, se puede decir, correcta, aún en las peores situaciones. Entonces, aquí lo que empezamos a ver es que
lo que corresponde justamente a lo que estaba mencionando en que hace un momento de la pureza de intención, lo que tiene que ver justamente con la renunciación, lo que tiene que ver con el conocimiento y la consulta, la aniquilación del yo, cuando uno lo practica al día a día, resulta que se vuelve tan natural para uno seguir el camino recto que ya no es necesario ni siquiera pensárselo. Pero fíjense que es un proceso que viene en la práctica. Por eso es que en la Fe Bahá'í nos dicen, mira, hay que orar, hay que meditar, pero hay que llevar eso a la práctica, hay que servir, y es a través del servicio que se logra. Entonces, si por ejemplo yo aprendo a través del servicio, por ejemplo, a ceder parte de mi tiempo y de mis recursos, por ejemplo, para apoyar a niños o apoyar a personas que lo necesitan, a personas que están pasando por momentos difíciles, resulta que en mí estas virtudes se van desarrollando. Entonces yo ya naturalmente soy capaz de ser desprendida y de manera generosa ayudar y dar incluso la única sombrilla que tengo al otro porque la necesita más. Pero mira que ya no es una cosa que ni me la pienso, ya lo hago de manera natural. Y eso es el camino recto, a eso debemos llegar. O sea, que ya no sea para nosotros un dilema, ¿será que ayudo? ¿Será que no? Es que si le doy la sombrilla, ¿será que no? De una, tome la sombrilla. No, usted necesita una explicación, aquí está. Usted necesita apoyo, aquí lo tiene. Pero ya empieza a volverse una cosa natural. Eso es el camino recto. Es un resultado. No es un camino trazado con reglas que me dicen dónde tengo que moverme, no, sino que ya yo misma a partir de todo este proceso de crecimiento, en cada situación de mi vida, tiendo a elegir aquello que justamente va con pureza de intención, con renunciación, con amor hacia el otro y ya se vuelve parte de mi vida. Es como cuando uno empieza a aprender artes marciales, que le dicen a uno, a ver, haga este movimiento, y uno lo hace y uno no entiende, lo ponen a limpiar el piso y todo, uno no entiende para qué. Al principio no tiene sentido, pero a medida que uno va practicando y ensayando y se va haciendo consciente, ya uno lo entiende y lo va asimilando. Y llega un momento tal en que cuando alguien te intenta tomar la mano, tu cuerpo ya reacciona de manera natural, porque ya hace parte de ti. Y ya el camino recto es eso, ya se vuelve parte de ti y de tu manera de ser y de tus principios, obrar de esta manera. Y ya te das cuenta que va a ser el camino, es que ni siquiera es una cuestión de ego, de decir, estoy acá, sino sencillamente se vuelve parte de tu vida, con humildad, con bondad, con amor, que sería como, por ejemplo, Abdul Bahá. Abdul Bahá siempre estuvo en el camino recto. Todas sus decisiones, todo su camino, todas sus enseñanzas iban por ese camino, pero ni siquiera es una cosa que él diga, miren, aquí estoy. No, ya se volvía natural y parte de su naturaleza ir por ese camino. Gracias, así es, gracias. Yo creo que la palabra es natural. El servicio y el camino recto se debe volver algo tan natural como el respirar, como el comer, como el amar, como el caminar, etcétera, ¿no? Y esa es la respuesta para construir un mundo diferente en medio del desorden y el caos y la destrucción que vivimos hoy en día, tanto a nivel individual como colectivo. Bahá'u'lláh dice una pequeña frase y los signos de convulsiones y caos inminentes pueden discernirse ahora, por cuando el orden prevaleciente resulta ser deplorablemente defectuoso. Imploro a Dios, exaltada sea su gloria, que benevolentemente despierte a los pueblos de la tierra, que conceda que el resultado de su conducta les sea provechoso y ayude a realizar lo que es digno de su posición. Lo que es digno de nuestra posición es amar y hacer el bien, no destruir el planeta, vivir preocupados por nuestros semejantes, por su progreso espiritual y material, y no en el individualismo y consumismo que tenemos hoy en día. Después de este... Perdón. Iba a decir Sigue. una cosa también, que eso que tú dices, el quien va, porque de acuerdo de las enseñanzas bahá'ís, uno entiende que lo más sagrado en esta tierra es la vida humana, es el ser humano, porque el ser humano lleva todos los signos de Dios, ¿no? En cada cosa creada hay un signo de Dios, dice Bahá'u'lláh, ¿no? Por ejemplo, una virtud de Dios, vemos en la hermosura de una planta, de un flor, no sé, el rico sabor en una fruta, pero en el ser humano, dice, el ser humano ha poseído todas las virtudes de Dios. Nosotros tenemos la capacidad de reflejar todas las virtudes de Dios. Entonces, el ser humano es lo más sagrado. Y cuando nosotros servimos a un ser humano, es como hemos servido a Dios mismo. Entonces, no debemos perder de la vista
cuando tú dices eso de esa cita de Bahá'u'lláh y esa parte dice, lo que sea digno de nuestra posición, es que nosotros como ser humano tenemos una posición muy elevada que somos inconscientes. No conocemos la posición del ser humano, de quién somos realmente y cómo son el resto y cómo tenemos que establecer esas relaciones de amor sincero, verdadero, de servicio abnegado, ¿no? Si sabíamos esa posición tan digna, tan elevado, de hecho que nuestro comportamiento era otro. No destruimos, como tú dices, la tierra, no dañamos a nadie, no miramos mal o pensar mal de nadie, ¿no? Lamentablemente no sabemos quién somos o quién es el ser humano. Bien, continuamos. Yo no quiero interrumpirlos, pero a veces es inevitable no decir algo. Seguimos, por favor. No, no te preocupes, tranquila. Ahora seguimos con la sumisión a la voluntad de Dios. Y en esta cualidad espiritual, Bahá'u'lláh dice, Dios ha hecho de mi amor oculto la llave del tesoro. Ojalá lo percibierais. De no ser por la llave, el tesoro permanecería escondido para toda la eternidad. Ojalá lo creyerais. Esta es la fuente de la revelación, el punto del amanecer del esplendor, cuyo brillo ha iluminado los horizontes del mundo. Ojalá lo entendierais. Este es verdaderamente aquel firme decreto mediante el cual todo decreto irrevocable ha sido establecido. Claudia. Bueno, la sumisión a la voluntad de Dios, la primera parte que de pronto nos cuesta es sumisión. Es una palabra que por lo menos a mí personalmente me costaba mucho, porque eso de pensar en que uno esté sometido a algo es algo que uno naturalmente como que tiende a rechazar. Pero el asunto es que cuando hablamos de la sumisión a la voluntad de Dios ya toma un carácter distinto. Estamos hablando justamente de esa confianza en esa voluntad, en ese conocimiento, en esa voluntad divina de Dios Padre amoroso que sabe que es lo mejor para sus criaturas y que habiéndoles dado libre albedrío, aún así está siempre ahí en nuestro corazón guiándonos, porque Él está justamente en el lugar donde menos uno lo busca, ¿no? Que es dentro de nuestro corazón. Entonces, cuando uno piensa en aceptar la voluntad de Dios, es un asunto distinto, porque ya significa que uno fluya incluso con los acontecimientos, uno no se resiste. Es difícil porque nuestra naturaleza, y particularmente nosotros, digo en Occidente, tendemos a ser muy controladores y queremos que todo sea como nosotros queremos, cuando nosotros queremos y de la manera que queremos. Entonces queremos que sea mañana a las 5 de la tarde de esta forma. Y si no sucede, entonces incluso nos enojamos con nosotros mismos e incluso llegamos a enojarnos con Dios. ¿Cómo es posible que yo siento tan bueno y usted no me responda? No sé qué. Y mucha gente, por ejemplo, hace oración a cambio de, o sea, como si negociara, yo voy a orar, pero porque yo quiero esto. Resulta que las cosas no son así. Efectivamente, cuando uno permite que las cosas fluyan de la manera que es, y cuando uno entiende y comprende y pone toda su corazón en la cosa confianza con Dios, ahí sí uno sabe que si las cosas pasaron así es porque así tienen que pasar, no podían ser de otra manera. Y que ahí hay una sabiduría que la mente humana no alcanza a entender, pero que quizás con el tiempo vas a poder mirar atrás y entender por qué pasaron las cosas. Entonces, cuando pensamos en la voluntad de Dios, en la sumisión a la voluntad de Dios, es entender que nuestra mente humana es chiquitita, está limitada por el tiempo y el espacio, que no debemos dejarnos llevar por las corrientes y las presiones de este mundo, sino que debemos entender que muy por encima de todo esto está Dios y que hay ciertos eventos y ciertas situaciones que aunque nos duelen ahora, hay una razón para pasar por ese camino y que si confiamos en Dios y vemos eso como un aprendizaje, más adelante con seguridad, y si ustedes lo reflexionan ahora, lo vamos a agradecer, se lo vamos a agradecer a Dios. Y seguramente todos han pasado alguna situación de esas, en que en el momento se sentían abandonados, solos, molestos, pero cuando pasó la situación y pasó el tiempo, ustedes dicen, ay Diosito, gracias porque eso fue lo mejor que me pudo haber pasado. Si me hubiera ido por este lado, tal vez la cosa hubiera sido peor, hubieran pasado otras cosas. Entonces, eso significa sumisión a la voluntad de Dios, la confianza absoluta en un Padre perfecto que sabe, que nos orienta y que nos guía. Y no querer simplemente controlar a nuestra voluntad, porque eso es ser caprichoso y a veces arrogante. Muchas veces las cosas pasan y duelen porque es necesario pasar por ahí, porque es un aprendizaje que necesitamos y que no habría otra manera muchas veces de lograrlo.
Sí, hay un dicho muy, muy cristiano de nuestros amigos católicos y es de que no amanece un minuto antes ni un minuto después antes de que el Padre lo diga, ¿no? Entonces, por más rico y poderoso que sea un hombre o una mujer en esta vida, pues jamás amanecerá antes ni después, porque está por fuera de su voluntad y pertenece a una ley universal y ese universo no va a cambiar. Entonces hay que reflexionar en eso muy bien, que dice Claudia, y Bajaola sobre el tema también nos manda unas recomendaciones y dice, di, oh pueblo, no os privéis de la gracia de Dios y de su misericordia. Quien quiera que se prive de ellas está en dolorosa perdición. ¿Cómo, oh pueblo? ¿Adoráis el polvo y os alejáis de vuestro Señor, el bondadoso, el todo generoso? Temed a Dios y no seáis de los que perecen. El libro de Dios ha sido enviado en forma de este joven. Por lo tanto, santificado sea Dios, el más excelente de los hacedores. Prestad atención, oh pueblos del mundo, no sea que huyáis de su faz. Más aún, apresuraos a alcanzar su presencia y sed de aquellos que han vuelto a él. Esa sumisión que decía también, bien decía Alexandra, realmente tiene que ser basada en esa confianza. Cuando nosotros tenemos problemas, por ejemplo, legales y contratamos un abogado, sometimos a su voluntad porque pues, confiamos que él conoce el tema y lo que decide será por nuestro bien, para solucionar nuestro problema, ¿no? Entonces tiene que ser basada en esa confianza. Y uno confía a alguien que lo conoce y que lo ama. Entonces, como una cadena, ¿no? Uno, si no conoce a alguien y no lo respeta, no le tiene un buen sentimiento de amor, de cariño, no le puede confiar. Yo creo que como al final, cuando uno conoce a Dios, esa posición de padre amoroso, de quien, yo digo, nuestro abogado celestial, que sabe nuestros asuntos y siempre tiene la mejor solución, uno puede fácilmente someterse. No le cuesta, no es un esfuerzo ya. Ya uno lo que pasa dice, bueno, así tenía que ser, yo hice mi esfuerzo y ya el resto está en manos de él, ¿no? Ya no es tan complicado. Además Sí, que es una sumisión mediada por el amor, no por el castigo ni el miedo, sino mediada por el amor. Y exacto, ahí en el amor hay confianza. Y exacto. ahí tú sabes que si te pones en las manos de Dios, todo va a estar bien. Entonces es Estás como quien llega a protegido. casa. Exacto. Quien llega a casa, quien llega a su hogar y confía plenamente en su padre y sabe que todo va a estar bien. Esa es la sumisión Eso es. a la que hace mención en este punto, solo que a nosotros y a nuestro cerebro a veces no le gusta tanto y quisiera controlarlo todo. Y por eso sufrimos, de hecho. Sí, pero otro ejemplo, cuando un arquitecto tiene un proyecto o un ingeniero y tiene obreros, los obreros tienen que someter a lo que él dice, porque si quieren que ese edificio se construya de tal forma, ya planificado, si cada uno va ahí y quiere hacer las cosas como le da la gana, ese edificio va a ser todo torcido, todo desordenado, ¿no? Dios al crear al ser humano tiene un plan para la humanidad. Entonces, si nosotros sometemos a su voluntad con todo amor y confianza, no solamente estamos protegidos nosotros, sino que ese edificio, ese futuro de la humanidad va a estar en camino ordenado, planeado por Dios, ¿no? Bien, continuamos. Yo dije que no voy a interrumpirlos mucho, pero estoy faltando mi palabra. No, ahí va bien, ahí va bien. Ok, ok, seguimos. Bueno, otro ejemplo sería el del médico, cuando uno se enferma y se somete a la voluntad y al tratamiento del médico. Otro, el de los Exacto. niños con los padres que tienen una muy buena relación y cuando el padre con mucho amor le dice, por favor, no te acerques a la ventana porque puede pasar esto y el niño voltea a mirar y con amor le responde al padre, sí, tienes razón, debo alejarme. Entonces, esa sería otro muy bonito ejemplo. Exacto. Seguimos con la constancia. Entonces, la constancia tiene que ver con que pues debemos siempre practicar algunas cosas durante toda nuestra vida, ¿no? 24/7.
yo no puedo decir que soy constante en la veracidad de 8 a 10 de la mañana y el resto del día no. O que no voy a alimentarme todos los días, entonces un día sí y otro día no. O no voy a hacer ejercicio constantemente. Entonces, la constancia tiene que ver con eso, con el hecho de tratar siempre de manera consciente de hacer las cosas y hacer el bien. Entonces, Bajaola acerca de la constancia dice: quien no haya reconocido esta sublime y fundamental verdad, ni haya alcanzado esta muy exaltada posición, será perturbado por los vientos de la duda, y las murmuraciones de los infieles confundirán su alma. Aquel que haya reconocido este principio será dotado de la más perfecta constancia. Todo honor sea para esta toda gloriosa posición, cuyo recuerdo adorna toda tabla exaltada. Esta es la enseñanza que os librará de cualquier duda y perplejidad. Os permitirá alcanzar la salvación, tanto en este mundo como en el venidero. Él es verdaderamente el que siempre perdona, el más generoso. Si servimos todo el tiempo, si amamos todo el tiempo, si buscamos el bienestar no solamente mío, sino el de mi familia, el de mis amigos, el de mi comunidad, el del mundo, si no contamino, si trato de reciclar, si siempre digo la verdad, si tengo un trabajo honesto y constructivo y lo hago constantemente, pues eso es una gran herramienta y una pequeña piedra que salvará el mundo. Claudia. Yo diría que aquí en el caso de la constancia es esa prueba que hay que seguir, que hacer. Y es fácil hacer algo un poquito. Es fácil, por ejemplo, un ejercicio, por ejemplo, físico, repetirlo 5 veces es sencillo. Pero cuando te dicen tienes que hacerlo 5 veces todos los días para ver el cambio en tu cuerpo, cuando te dicen meditación, entonces, por ejemplo, meditar 5 minutos con los amigos en una reunión es fácil. Pero cuando te dicen, pero es que para ver cambios en tu cerebro tienes que hacer 5 minutos todos los días por 3 semanas y seguirlo haciendo todos los días, ahí sí viene el factor de la confianza, es decir, ese esfuerzo que tenemos que poner de nuestra parte para seguir haciendo las cosas aún en las dificultades y en la adversidad. Ahí es donde está la constancia. Entonces, ahorita a final de año suele pasar que muchas personas, por ejemplo, prometen que van a hacer ejercicio y hasta pagan el gimnasio, hasta pagan 3 meses o 6 meses o un año. Y dicen, voy a ir todos los días, 6 de la mañana, 1 de enero ya no fue, 2 de enero ya no fue, 5 de enero dicen, no, mañana de pronto sí, ahí ya no hubo constancia. Y resulta que en el ser humano, tanto en el aspecto físico como en el cerebro, como en el aspecto espiritual, lo que hace la diferencia es pequeños pasos todos los días. El aprendizaje, por ejemplo, es más eficiente cuando la persona todos los días durante 5 minutos practica algo, ya sea inglés, francés, matemáticas, lo que sea, donde hace, por ejemplo, 10 minutos todos los días, es mucho mejor que quedarse 8 horas seguidas el día antes del examen. Entonces ahí se requiere justamente constancia, porque es algo que al principio nos cuesta. Claro, hacer ejercicio al principio cuesta, meditar al principio cuesta, hacer la oración obligatoria al principio cuesta, pero resulta que a través de la constancia es que en nuestro cerebro se desarrollan esas redes neuronales y ya no va a costar porque se va a volver parte natural de nuestra vida. Entonces, por eso la constancia tiene que ir de la mano justamente de la disciplina, de ese amor, pero también de la pureza de intención y también del camino recto, porque resulta que no puede haber camino recto, no puede haber nada de las anteriores virtudes si no hay constancia. Y sobre todo, hay que tener una cosa muy clara. En los momentos de felicidad es fácil ser constante. El reto es en los momentos de adversidad, cuando hay dificultades. Ahí es donde se pone a prueba realmente esta virtud de la constancia. Bueno, muy bien. Eso en música, por ejemplo, también en música, primero o en ballet o cualquier otro también profesión, ¿no? Si quieres ser excelente, tienes que tener un ritmo constante y esforzarte diariamente. Eso, sin constancia realmente nada se puede lograr. Siempre vamos a ser mediocres, ¿no? Si hacemos un día algo y después no lo hacemos y lo tomamos otra vez un poquito y lo dejamos, vamos a ser un ser humano mediocre, nunca con excelencia entonces, ¿no? Yo creo que eso de constancia nos lleva también hacia excelencia. Sí, por favor, Elkin.
Sí, nos quedan dos cualidades y 10 minutos. Entonces vamos a optimizar bien la siguiente cualidad espiritual es la resiliencia. Y la resiliencia, pues ahora nos la va a explicar Claudia. Eh, y un pequeño ejemplo, pues puede ser el acero, ¿no? Así muy brevemente, nosotros vemos que el acero es muy fuerte y sirve para la construcción y las varillas, los ángulos, los perfiles, pero el acero también sirve como chatarra después de su vida útil y se funde a través del fuego y vuelve nuevamente al ciclo de una economía circular y se puede convertir y transformar en otra cosa. Pero sus virtudes de fortaleza, de resistencia a la compresión o la tensión continúan. Entonces, finalmente, en nuestra vida, nosotros a través de las pruebas y las dificultades nos enfrentamos al fuego del destino y de las pruebas, y ese fuego puede transformar nuestras cualidades, pero la idea es que sigan siendo constantes y firmes y uno continúe después de una prueba u otra siendo el mismo ser humano o incluso mejor. Entonces, Baha'u'lláh dice acá, con el tema de la resiliencia lo siguiente. El equilibrio del mundo ha sido alterado por la violenta influencia de este nuevo orden mundial. La vida ordenada de la humanidad ha sido revolucionada por la acción de este único, maravilloso sistema, nada semejante al cual ojos mortales jamás han presenciado. Clau. Bueno, la resiliencia, la palabra resiliencia viene del término de latín, que significa volver atrás, como dar un paso hacia atrás. Pero actualmente nos referimos a esa virtud de la resiliencia, como esa capacidad que tenemos las personas de levantarnos, de seguir adelante después de haber pasado por un momento difícil, por una crisis, por una situación altamente estresante. Entonces resulta que cuando nos pasan cosas, por ejemplo, una pérdida de un ser querido, una ruptura, algo que nos golpee muy fuerte. Por ejemplo, tú tenías la expectativa, por ejemplo, un estudiante de un examen, estaba esperando muchísimo para, por ejemplo, para ser admitido a un programa y no pasa. Ese momento en el que recibe ese golpe es un golpe emocional fuerte. Ahora, la forma en que esta persona se levanta de ahí y sigue adelante, eso es ser resiliente. Es decir, la persona dice, ok, me fue mal en este examen, voy a ver en qué me fue mal para mejorar para el siguiente. Eso sería ser resiliente. Pero si la persona se queda echándose la pena, terrible el mundo, nadie me quiere, todos me odian, eso ya no es resiliencia, eso es hundirse uno en la autocompasión y incluso ni siquiera autocompasión, es una forma como descalificarse y uno mismo victimizarse. Entonces la resiliencia es todo lo opuesto, es entender que el error hace parte del proceso, entender que esa situación no te define como ser humano y que tú eres capaz de levantarte de lo que sea y levantarte más fuerte, porque toda situación en nuestra vida es una enseñanza, algo te está enseñando eso, a ser más noble, más humilde, a preparar mejor el examen, algo hay ahí. Detrás de esa situación hay un aprendizaje. Y si te levantas con la mejor actitud y sigues adelante, eso es ser resiliente. Y en el servicio debemos serlo, porque muchas veces cuando hacemos algún servicio, lo iniciamos, ¿qué va a pasar? Nos van a decir que no, las personas que queremos ayudar de pronto no quieran, les dé miedo, tal vez no les guste, entonces uno tiene que ser capaz de entender que bueno, está bien, no les gusta, yo me siento triste, pero me levanto y digo, bueno, ¿cómo lo voy a hacer mejor? ¿Qué aprendo esta situación para la siguiente oportunidad? Y eso significa la resiliencia. Y hay que tener esa fortaleza espiritual de poder volver a empezar, ¿no? Eso es muy importante. Gracias. A ver, ¿cuál es el último, Elkin, de esa lista tan hermosa de cualidades que necesitamos para el servicio? La última es la evanescencia, muy poco conocida y practicada. Entonces, ahí tenemos dos citas. Entonces, vamos a leer la primera. Esta estación es la muerte del yo y la vida en Dios. El ser pobre en uno mismo y rico en el deseado. La pobreza a la que aquí se alude significa ser pobre en las cosas del mundo creado y rico en las del mundo de Dios. Pues cuando el amante verdadero y el amigo devoto alcancen la presencia del amado, la radiante belleza del bien amado y el fuego del corazón del amante encenderán en una llamarada y quemarán todos los velos y envolturas, más aún, todo lo que él posee, desde el corazón a la piel, arderá en las llamas hasta que nada quede sino solamente el amigo. Cuando habla aquí del amigo, estamos hablando de Dios, ¿cierto?
Aquel que ha alcanzado este estado está significado de todo lo que le pertenece al mundo. Por lo cual, si aquellos que han llegado al mar de su presencia se les encontrará desprendidos de todas las cosas limitadas de este mundo, perecerá. Ya sean estas riquezas eternas u opiniones personales, no importa, porque cualquier cosa que posean los seres creados están sujetas a sus propias limitaciones, mas todo lo que poseen en el verdadero está significado de aquellos. Esta aserción de ser profundamente ponderada para que sea claro su significado. Claudia. Bueno, la evanescencia tiene que ver, la definición como tal, es como algo que se desvanece, que es efímero, que como que de alguna manera es etéreo, que no se puede tocar. Y lo que sucede es que cuando uno logra llevar el servicio a ese punto en que se convierte tan parte integral de la vida de uno, pues este ser que logra esa alta expresión, pues justamente está tocando, se está acercando hacia esa parte más etérea, evanescente y pura de lo que podemos ser los seres humanos. Entonces, hay ejemplos, uno mira la Madre Teresa, por ejemplo, de Calcuta, y que ella dio su vida por las personas enfermas, que ya no le importaba ni siquiera su propia seguridad ni su salud, ella daba todo por ellos, y no tenía problema en limpiarles las llagas, no tenía problema en darles esperanza, y no tenía problemas incluso de abrazarlos si así lo necesitaba. Fíjense que en ese momento ese ego ya no está ahí, como que ese ego ya de quiero ser yo, o tómeme la foto a mí, sino es ese deseo tan grande por que el otro esté bien, que incluso desvanece. Por un lado se desvanece el ego, pero por otro lado también se enaltece el espíritu. Entonces, llegar a esos niveles es un trabajo, un largo camino, ¿no? Poder llegar a ese punto en el que no esté pensando en mi beneficio, sino que estoy pensando en el otro. Y en la fe baja tenemos muchos ejemplos, Anís, el mismo Abdul Baha, de seres que dieron todo por los demás, que incluso aguantaron golpes y castigos y reproches, pero es que ya era su ser, estaba tan conectado con Dios que ya sabían que lo importante no estaba acá, que eso, eran tan desprendidos que incluso eran capaces de elevarse por encima de esas características o de esas expectativas de la naturaleza humana. Entonces, por eso esa es la última cualidad, ya llegar a ese punto de acercarnos tanto como es posible para un ser humano a ese estado de pureza, es a través del servicio, y del servicio con todas estas características. Por eso en la fe baja se hace tanto hincapié en el servicio, pero en ese servicio que no busca el reconocimiento, sino que busca de verdad el amor, la bondad, todas las características que hemos trabajado. Entonces ustedes se dan cuenta, el servicio es una responsabilidad muy grande y es mucho más complejo de lo que a veces nos imaginamos en el día a día. Nosotros hemos preparado un taller y ese taller tiene un video que es la historia de un pionero, de un servidor Bahá'í. El señor se llamaba Hafiz Rasbani. Se los vamos a dejar a través de ASAM para ver si puede publicar el link que tenemos de este video. Dura como unos 20 minutos, 18 minutos. Y en él contamos la historia de un personaje que sirvió en la comunidad Guayú, una comunidad indígena de Colombia, en el norte, en La Guajira, en el Océano Atlántico. Y es una hermosa historia de una persona de carne y hueso como nosotros, que vivió, respiró y caminó durante casi 80 años de su vida, siempre sirviendo a la humanidad y tratando de poner en práctica todo lo que aprendió y todo lo que leyó de Dios, no solamente para sus seres amados, para su familia, sino también para los indígenas de un continente totalmente diferente a donde él nació. Él nació en Irán y terminó viviendo su vida en Colombia y en esta zona tan difícil del norte de La Guajira, con muchísimas limitaciones, problemas, pero siempre sirviendo a los niños y jóvenes de esta nación, y por eso lo amamos y respetamos tanto en Colombia. Gracias. Y eso es para decir que sí se puede, que sí se puede. Claro, Que sí hay, en la fe baja hay muchos ejemplos que nos demuestran que sí se puede.
Claro, no, en verdad en el mundo hay muchos héroes y heroínas sin nombres o ¿cómo se dice? Anónimos, que nosotros no sabemos, pero solo Dios ve sus servicios, sus actos con pureza, con amor, lo que están sirviendo. Tuve el privilegio de conocer al señor Isvané, estaba también en nuestra casa, sí, conozco realmente persona muy dedicada, pero así habrán muchas personas Bahá'ís y también otros que no conocen todavía la fe Bahá'í, pero sí tienen esa grandeza de alma para dedicar su vida al mejoramiento del mundo. Porque sobre lo que ustedes estaban hablando, al final llegamos a esa conclusión que hay que conocer la realidad del ser humano y nuestras dos naturalezas, ¿no? Naturaleza espiritual y naturaleza material. Mientras fortalecemos nuestra naturaleza espiritual, desarrollar nuestras capacidades y cualidades del alma, ¿no? Todas las virtudes que ustedes mencionaron, y que puede dominar a nuestro ego, nuestra naturaleza inferior o material, nosotros vamos a llegar a ese estado más angelical, más santo que todo ser humano lo tiene y poseemos por herencia divina. Nos ha llegado esa grandeza de nuestro espíritu, ¿no? Porque fuimos creados en su imagen y tenemos esa capacidad. Así que, bueno, vamos a ver cuánto podemos esforzarnos, cuánto podemos ir avanzando en ese camino de servicio con esa pureza de intención, con esa dedicación, ese desprendimiento, esa bondad, ese amor y todo lo que ustedes han dicho. Eso es un nuevo sentido de servicio, como decíamos, como todo que ha cambiado el concepto en la fe Bahá'í lo ha cambiado de acuerdo de los entendimientos anteriores. Antes muchas veces servir se podía malinterpretar como servidumbre o obedecer o someter o todas esas cualidades que mencionaron, pero ahora lo entendemos con una profundidad más espiritual. Esperamos que nuestros queridos también radio oyentes, nuestros seguidores de Facebook lo han disfrutado, porque yo misma disfruté muchísimo de lo que compartieron ustedes y aprendí, así que esperamos que todos también han llegado a disfrutar. Siempre es poco lo que uno escucha y aprenda, ¿no? Si es poco, siempre hay más. Es cuando uno aprende, recién le da cuenta que no sabe nada y nos falta muchísimo más para aprender. Pero como decimos en este programa, Perlas de Sabiduría, estamos trayendo poco a poco así las enseñanzas bahá'ís y la idea es que nuestros amigos se animan a investigar y estudiar, ¿no? Porque ahora por medios, redes sociales y medio de comunicación hay muchas oportunidades de buscar información, pero siempre también, ojo, hay que estar atento de buscar información de fuentes originales, ¿no? No vamos a caer también en informaciones que a veces la gente pone como para fastidiar, para molestar. La página original Bahá'í es www.bahá'í.org. Y lo de Perú, aparte de ORG, también tiene .pe. Así que pueden, para mayor información, recurrir ahí. También pueden visitar nuestro Facebook, Comunidad Bahá'í de Ceneguía. Justamente tuvimos el domingo una conmemoración hermoso para 100 años de ascensión de Abdul Bahá y lo estamos subiendo al Facebook de Comunidad Bahá'í de Ceneguía, pero también está en Comunidad Bahá'í del Perú. Hay una página, Comunidad Bahá'í del Perú. Es interesante, muy interesante, y también nuestros invitados, que bueno, son personas conocidas aquí en el Perú, han hablado muy hermoso. Así que muchas gracias por acompañarnos, Alexandra, también Elkin. Esperamos que nuevamente nos acompañen en otras oportunidades. Yo sé que es mucho pedirlos porque es una hora de su tiempo, además de preparar un tema, pero siempre estamos muy agradecidos y estamos muy contentos de tenerlos. Muchísimas gracias y bueno, por aquí creo que ya terminamos la hora de nuestro
programa en radio, ya pasé unos 2 minutos. Siempre me paso unos cuantos minutos. Espero que don Miguel no me va a ir sumando y, y cobrando eso. Muchísimas gracias, amigos. Claudia Hasta pronto. y Alessandra y Gracias, hasta pronto y mil Muy gracias. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, hasta luego. Hasta próximo programa. Chao. Chao.